Japón, julio de 1949. Y si la historia es un guión escrito por una mano oculta, ese es el momento en el que el destino se manchó de tinta y sangre. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. El país se reconstruye bajo el puño de la ocupación aliada y en este hervidero de incertidumbre, paranoia y reestructuración se gesta uno de los misterios más oscuros de la posguerra japonesa, el incidente Shimoyama, un misterio tan perturbador que décadas después se convertiría en el pilar central de la obra maestra de conspiración de Naoki Urasawa, el manga Billy Bat. Yo soy Toño Vázquez y vamos a darle una revisada a solo una pequeña parte de la conspiración que engloba a la obra de Naoki Urasawa. Yo soy Toño Vázquez, esto es Seno Shikara, vamos a darle porque es la primera entrega de toda la historia que viene en Billy Bat. El incidente de Shimoyama. Pero, ¿quién era Sananori Shimoyama? Shimoyama era el recién nombrado presidente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, la JNR, un hombre en una posición imposible. Las potencias aliadas le habían ordenado llevar a cabo la purga más grande de la historia laboral japonesa, el despido de más de 100.000 trabajadores de los ferrocarriles. Su nombramiento era su sentencia. La presión política, la amenaza sindical y el resentimiento popular recaían sobre sus hombros. La fecha clave es el 5 de julio de 1949. Shimoyama sale de su casa en Tokio. El día transcurre con normalidad hasta que a media mañana pide a su chofer que se detenga. No en la oficina, sino frente a la tienda departamental Mitsukoshi, en Nishonbashi. Le dice al conductor que lo espere. Shimoyama entra y a partir de ese momento su rastro se esfuma por completo. Un hombre tan importante como él no desaparecería sin dejar un vacío. La búsqueda se inicia de inmediato. La paranoia se dispara. Y al día siguiente, el 6 de julio, el misterio se convierte en tragedia. El cuerpo de Sanadori Shimoyama es hallado en la línea Youban, cerca de la estación de Ayase. Su cuerpo está mutilado, destrozado por el paso de un tren de carga. La causa de la muerte nunca se pudo determinar con certeza. La investigación policial se dividió en dos bandos irreconciliables. Los defensores del señalaban la inmensa presión que Shimoyama padecía, pero la teoría del asesinato era mucho más potente. ¿Quién salta las vías en un lugar tan poco transitado? ¿Por qué la ausencia de sangre en el lugar del impacto inicial? ¿Fueron los sindicatos, los comunistas o acaso las mismas fuerzas de la ocupación aliada que querían culpar a la izquierda radical para justificar una represión? El incidente Shimoyama, junto a los de Mitaka y Matsukawa, pasó a la historia como los tres grandes misterios de JNR. Crímenes sin resolver que encapsularon la oscuridad y la manipulación de la posguerra. Aquí es donde Naoki Urasawa y su co-guionista Takashi Nagasaki toman el relevo. El manga Billy Bat no es solo una historia de misterio, es una épica de conspiración que abarca milenios. Su protagonista, el dibujante japonés-americano Kevin Yamagata, crea sin saberlo el personaje Billy Bat, un murciélago detective que ha existido como un símbolo, una entidad o una idea desde el inicio de la civilización. Este murciélago, este símbolo de dualidad y destino, es la verdadera fuerza que teje la historia humana. Y por supuesto, la conspiración de Billy Bat tiene que pasar por los eventos clave que definen la historia contemporánea. Es imposible entender Billy Bat sin el incidente Shimoyama. En el universo de Urasawa el incidente no es un misterio, es un asesinato orquestado. Shimoyama es uno de los personajes históricos que, debido a su posición y crucialmente a una sensibilidad especial, comienza a percibir la influencia del murciélago.
Al igual que el mangaka Kevin Yamagata, Shimoyama se acerca peligrosamente a la verdad detrás de la silueta del murciélago. La sociedad secreta que venera al Billy Bat negro, que es la facción que busca el control y el caos, no puede permitir que un hombre en la cúspide del poder japonés influya en el guión de la historia. Shimoyama, al tener la capacidad de ver la verdad, se convierte en una amenaza. El manga sugiere que su muerte fue planeada con una meticulosidad aterradora, diseñada para parecer un suicidio y sin sembrar la confusión y la desconfianza del tejido social japonés. Su muerte era una forma de controlar la narrativa. Urasawa utiliza la ambigüedad histórica del incidente Shimoyama, suicidio o asesinato, para reflejar la eterna dualidad de su propio personaje. Billy Bat, que es la verdad, la inspiración, y el Bat Bat, que es la conspiración y la oscuridad. Si Shimoyama se hubiera suicidado, habría sido un acto de desesperación personal. Si fue un asesinato, es una prueba de la conspiración. El manga se decanta por lo segundo, al convertir la muerte de Shimoyama en un asesinato planeado por la sociedad secreta. Urasawa consolida la idea central de su obra, que la historia que conocemos desde el Nuevo Testamento hasta el asesinato de Kennedy, pasando por la posguerra japonesa, es una gran puesta en escena. Las víctimas como Shimoyama son sacrificios necesarios para mantener el status quo del control. El mangaka Kevin Yamagata, al dibujar el cómic, está redibujando la realidad, intentando desesperadamente cambiar las viñetas ya escritas, incluyendo la trágica viñeta de Shimoyama. El incidente Shimoyama nunca se resolvió en la vida real. Sigue siendo una herida abierta en la memoria histórica de Japón, pero gracias a la genialidad de Urasawa, este misterio de 1949 se convierte en un eslabón crucial de una conspiración que va más allá de un solo país o una sola época. Shimoyama no es solo un presidente ferroviario, es un mártir, un hombre que se acercó demasiado al murciélago y pagó el precio de conocer la verdad. Sin embargo, este es solo el primer paso. El mundo de Billy Bat es un laberinto de secretos que conecta a Leonardo da Vinci, Albert Einstein y la carrera espacial. La verdad sobre el murciélago negro, su verdadero origen y las reglas que rigen la historia apenas han sido reveladas. Así que sigue con nosotros porque en los próximos capítulos vamos a profundizar en la red global de la conspiración, desentrañando cómo este murciélago ha estado manipulando el destino de la humanidad a lo largo de los siglos. La historia es un guión y apenas hemos comenzado a leerlo. Yo soy Toño Vázquez y esta es, como les digo, la primera entrega de todas las historias reales que se incluyen en este manga hermoso, grandioso, que usted puede conseguir en las tiendas de Sambors, Gandhi, todo, Panini, porque ha sido lanzado a inicios de este año, ya vamos por el tomo número 6, pero al leerlo te atrapa. Y esto hace que, de verdad, esto no es para niños, esto no es para gente pequeña, es increíble la historia. Si a usted le gustó este contenido, por favor nos ayuda mucho dándole like, activando la campanita y sobre todo dejándonos sus comentarios. ¿Qué le parece? ¿Le llama la atención ese tipo de contenidos? Por favor, eso nos va a ayudar un montón para poder seguir creando contenido para todos ustedes. Yo soy Toño Vázquez, aquí les vamos a dejar un video recomendado, por favor. Hay mucho material aquí en nuestro canal de Zen no Shikara. Que tengan una excelente tarde conspiranoica. Adiós.